fiscal. Despacito. Sí, entonces fíjate hay que ser realista. Como tú dices, el diálogo o la apertura que ha mantenido el ministro de Hacienda, por ejemplo, en el día de hoy, estas palabras que les contaba a nuestros auditores, es una cita que tuvo con la Democracia Cristiana. Ayer fue el turno de la SOFOFA. Hoy día ayer él recibió a la SOFOFA y ahora él va a ir al Consejo General de la SOFOFA durante esta tarde, a las 5 de la tarde. Y yo creo que eso es una buena forma de establecer el lazo, ¿no es cierto? Como dijo el vocero aquí estoy leyendo unas apreciaciones que hace Marcelo Díaz, enfatizó la importancia que tiene para el gobierno reactivar el crecimiento económico junto con avanzar con las reformas. O sea, hay otro lenguaje, de todas maneras. Ojalá que los que son miembros de la coalición de gobierno lo puedan entender. Acabo de ver una declaración del ministro, del senador Saldívar, que es un hombre muy ponderado, que siempre fue subsecretario de Hacienda, imagínate, en la época del presidente Frei padre, y ha dicho que no se puede votar la austeridad fiscal, que no se puede, no lo dijo exactamente así, pero nuevamente indicó la importancia que era la disciplina fiscal para el país. Así que por lo menos ya tenemos garantía que un senador de la Democracia Cristiana ha dicho públicamente que no está ni ahí con que se desordene el fisco en este país. Fíjate que aquí hay una noticia que tiene que ver con una colocación de bonos. Mira, hoy se concretó una nueva colocación de bonos del Grupo F por un monto de son 118 millones de dólares con una demanda de 2,58 veces el monto y una tasa de un 2,98%. Los recursos, según la estatal, serán destinados a financiar nuevas obras de conectividad del proyecto Rancagua Express, que presentan un 75% de avance en su construcción y que ya cuenta con una flota completa de 16 nuevos trenes adquiridos para estos servicios. Es una buena colocación, ¿no es cierto? Buena tasa, sí. Y ciertamente eso ayuda a ampliar la capacidad de inversión que tiene la economía en un sector clave como es el transporte y la infraestructura pública, ¿no es cierto? Yo creo que eso es lo que más se ha señalado, que las concesiones se van a apurar, que va a haber más inversión pública, pero todo tiene un límite porque el crecimiento del gasto este año, incluyendo público y privado, va a estar cerca del 10%, es muy fuerte. Yo calculo... ¿Cuál es la tendencia del crecimiento del gasto? Me parece que este es uno de los gastos más altos, ¿no? Sí. Porque está en el anterior periodo de la presidenta Bachelet también hubo en algún periodo con un 8 o 9%, claro, ¿no? pero fue al final y se puede asociar también a gastos que se ordenaron, aunque le tocó los últimos días, el terremoto, ¿no es cierto? Y otros desastres. Por lo tanto, era razonable esperar que hubiera un aumento del gasto. Lo que pasa es que ahora tenemos un problema fundamental, que no parte la inversión privada. La inversión privada está detenida. Y los últimos datos, yo creo que el consumo, fíjate que ha mostrado un tibio. Ayer tuvimos datos del comercio de la región metropolitana, un 4,6. Que es bueno. Es bastante bueno. Exactamente. Pero hay un análisis que hace, por ejemplo, la Cámara Nacional de Comercio que no es esperanzador, sobre todo cuando vemos la importación de bienes de capital. ¿Viste ese análisis? Sí. O sea, si uno lo compara, es que la importación de bienes de capital está correlacionada con la inversión, que es la que está realmente parada y por no decir sigue cayendo. Y el consumo se recupera porque el desempleo no ha aumentado sustancialmente, se ha mantenido en orden del 6,1, 6,2%, y los salarios nominales han seguido creciendo. Y los salarios reales también, por lo tanto es esperable que el consumo por lo menos se mantenga, pero ayer tuvimos la sorpresa de que están creciendo más. Yo creo que eso va a incidir en el IMASEC. Fíjate que yo estoy revisando los números, tuvimos hoy día la producción industrial sobre el 2%, un 2,2%. Normalmente la producción industrial se correlaciona bastante con el IMASEC, entonces podríamos tener un IMASEC un poco por arriba del 2%, así que eso lo vamos a ratificar porque tenemos todavía un programa adelante, antes del IMASEC. Bueno, y un poco para cerrar el ciclo de lo que estamos hablando de la economía local, teníamos nosotros esta encuesta de operadores financieros de la segunda quincena de junio, que mantiene, por ejemplo, el horizonte de la normalización monetaria en un horizonte de 12 meses. Lo otro apunta, por ejemplo, a movimientos... dice aquí, apunta a ausencia de movimiento, bueno, eso es obvio, de la TPM de la tasa durante este 2015, y también lo que habla sobre la inflación, habla de una inflación para junio de un 0,3%. Sí, eso es alto, ¿no? Yo creo que está en una tendencia que mantiene levemente por arriba de la banda la inflación total. O sea, seguimos teniendo una inercia inflacionaria no menor, no es tan alto como podríamos, porque si tuviera una inflación sobre el 0,3% para junio,
significaría que la suma de la inflación subyacente y no subyacente nos llevaría por arriba del rango meta anualizado, o sea, sobre el 4%, lo que es el rebelde escollo que tenemos y que tiene el Banco Central para llevar la inflación en el plazo de un año, que los mismos operadores financieros están anunciando que en un plazo de un año aproximadamente va a volver al centro del rango meta. Pero yo creo que ese es el gran desafío, fíjate. Ese es el gran desafío que tiene el Banco Central en estos momentos, tiene que tener mucho cuidado. Por eso yo no descarto que si esto se pone un poquitito más chúcaro, la inflación, podríamos tener un alza de la tasa de interés. Un alza de la tasa de interés. Fíjate que me gustaría, para terminar la revisión de las noticias nacionales, hoy día hubo un seminario sobre, por ejemplo, un congreso de personas y organización realizado por ICARE, y ahí estuvo la ministra Rincón. ¿Y qué es lo que dijo? Es cierto que los estados pueden obstaculizar la creación de empleo, pero ¿ustedes creen que el gobierno quiere eso? Hablando, por supuesto, sobre la reforma laboral y sobre las aprensiones que hay con respecto a esa reforma y la incidencia que puede tener en el empleo en las pequeñas y medianas empresas. Estamos también en un hecho clave con respecto a cómo va a ser el próximo empleo, porque hasta el minuto se ha mostrado bastante resiliente el empleo. No ha mostrado un impacto o una variación de cuáles han sido las decepcionantes cifras de la economía local. Mira, yo estuve revisando un estudio, que se los voy a compartir brevemente a los auditores y auditoras. La tasa natural de desempleo, que es una tasa que equivale la negociación sindical con la maximización de beneficio de la empresa, un modelo un poquito complicado, pero que se puede ver muy claramente, establece para varios países que a medida que aumenta el poder sindical, la tasa natural de desempleo aumenta. Aumenta también cuando las empresas tienen más poder monopólico, es decir, cuando hay más concentración y todas esas cosas. O sea, por las dos razones, las dos tendencias que está mostrando la economía, a la concentración y a mayor poder sindical, la tasa natural de desempleo va a subir en Chile. Lo que quiere decir que si pasan esa reforma y no se hace nada con la concentración en alguna industria, la tasa natural de desempleo en Chile va a subir, categóricamente va a subir. Y eso es una mala noticia, por supuesto es mala noticia. ¿Y por qué esa correlación entre el aumento del desempleo con la tasa de sindicalización? Porque una de las variables claves para determinar lo que se denomina en economía la tasa natural de desempleo es el poder que tienen los sindicatos, el poder de negociación. Normalmente cuando aumenta el poder de negociación no solo aumenta por los sindicatos, puede aumentar porque hay subsidios que le dan más garantía, que no me parece mal a mí. Puede aumentar porque hay mercados más rígidos en términos de garantizar que no se pueden cambiar trabajadores y otros movimientos rígidos. Todo eso hace que aumente la negociación y la capacidad de los sindicatos de buscar salarios más altos, lo que es legítimo, pero que tiene efecto, siempre tenemos que separar. Y por lo tanto, en muchos estudios se ha mostrado que la tasa natural de desempleo aumenta con eso. Aumenta también cuando las empresas se portan mal. Cuando las empresas tienen cada vez márgenes que no están acordes con la competencia. Es otro MU. Cuando el margen de ganancia aumenta porque no hay suficiente competencia, también aumenta la tasa natural de desempleo. Entonces, lo que tenemos son tendencias en la economía que están llevando a la economía a tener un nivel de desempleo más alto. Bueno, eso con respecto al análisis, ¿no es cierto? Esperemos que durante los próximos meses no veamos reflejados esos índices. O sea, si sale la agenda laboral como está, va a aumentar la tasa de desempleo. O sea, yo te lo puedo afirmar categóricamente, lo he medido, lo he estudiado y en ese sentido se mueven las variables económicas. Y eso sí que es una mala noticia, porque eso no genera mayor igualdad, sino que al contrario. Y genera problemas para la gente menos ingresos. Exactamente. Es que a veces cuando uno habla así, cree, no, es una campaña del terror. No. Estoy hablando de un estudio que yo he revisado en varias partes del mundo. Estoy hablando del marco teórico para determinar la tasa natural de desempleo. Bueno, vamos a hablar de la economía internacional en la segunda pausa y contarles a nuestros auditores por qué hoy día hay decepcionantes de cifras, por ejemplo, en Wall Street, porque hay órdenes de bienes durables que decepcionan en mayo en la primera economía del mundo. Pero antes, una breve pausa. BCI Corporate Investment Banking ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Hacemos una pausa, luego hay más mirada financiera. BCI Corporate and Investment Banking.
un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. VCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Dos con 19 minutos, estoy conversando junto a Alejandro Alarcón, economista y profesor de la Universidad de Chile. Ahora vamos a conversar sobre la economía internacional. Estaba contando Alejandro un poco que en Estados Unidos se dieron a conocer cifras mixtas, porque mientras las órdenes de bienes durables decepcionan en mayo, el mercado inmobiliario continúa mostrando recuperación. Y obviamente que estamos atentos, ¿no es cierto?, a la publicación de esta última lectura del PIB del primer trimestre de 2015. Eso con respecto a la primera economía del mundo. También tenemos que hablar sobre lo que ha pasado en el día de hoy con respecto a la zona euro. Los acreedores del gobierno griego entregaron revisiones a la propuesta griega entregada el lunes, y a la vez que el primer ministro de Grecia encontró extraña la postura de algunas contrapartes de señalar que su propuesta no era lo que esperaban. Bueno, yo creo que, fíjate que yo tengo una sensación bastante clara que la zona euro va en una trayectoria de recuperación. Así las señalan las principales cifras del famoso PMI europeo, del PMI de España, del PMI de Italia. Incluso el de Francia se ha recuperado y el de Alemania también. O sea, todas las proyecciones que da este famoso PMI, ¿no es cierto?, que es el Purchasing, no sé qué cosa más, pero que es un índice que es el índice de compras. Sí, exactamente. Entonces, que mide la expectativa de los managers. Exactamente. ¿Por qué? Pues si compran más, hay buena expectativa. Si compran menos, hay menos expectativa. Y están bastante arriba de los 50, que es lo que hemos enseñado o tratado de contar. Y la tendencia es firme. Por lo tanto, Europa va bien. Los que no va bien son los griegos, porque los griegos el lunes, y por eso que los mercados estuvieron eufóricos, entregaron un memorándum que tenía los puros títulos. Vamos a aumentar impuestos y vamos a corregir todo el tema previsional. Pero los detalles empezó a meter la cola el diablo, y ahora están en eso. Yo fíjate que es una moneda al aire lo que va a pasar. Lo que estoy seguro que si Grecia se va fuera a la zona euro, los grandes afectados van a ser los griegos. Los griegos van a sufrir mucho, va a haber una devaluación elefantiásica al dracma que va a sustituir al euro en caso que se produzca. Por lo tanto, no le conviene a Grecia por ningún motivo no llegar a un acuerdo. Y por lo tanto está en el camino de seguir negociando, al final más austeridad. Por eso que es muy decidor, porque como decía alguien, me hizo un comentario, se portan mal y después quieren que los traten bien. Entonces, el que se porta mal, los buitres, como le decía... los fondos buitres de la presidenta argentina. Los argentinos, claro, decía los buitres. Al final, oye, los buitres aparecen cuando no hemos portado mal. No hemos portado mal y no te dan financiamiento. Y al final Grecia podría quedar sin financiamiento y empujarla fuera de la zona euro, porque entraría derechamente a un default, o sea, a una cesación de pago, o sea, Grecia quebraría y no hay más. Bueno, no hay más con respecto a Grecia, pero sí hay más con respecto a los otros países, ¿no es cierto?, de la zona euro. Y fíjate que hay, si bien los números, el PMI están mejor, todavía el clima empresarial en Alemania como que está un poquitito débil en el día de hoy, empeora más de lo esperado. La confianza de los empresarios de la economía alemana cayó notablemente por sorpresa en junio. Este índice IFO del Instituto IFO de Múnich, principal indicador temprano de la mayor economía europea, descendió desde los 108,5 puntos a 107,4. Las expectativas para la economía de Alemania se han rebajado. Ese es un índice, yo tengo otro acá. Ahí te tenés el Financial Times. De hoy día, ¿ya? Que el PMI de Alemania se elevó al más alto en 2 meses en 54. Así que Alemania hay dudas porque de hace tiempo que hay dudas por la capacidad que ha tenido de construir infraestructura. Pero Alemania va a salir bien, porque Alemania, como hemos dicho, es el país que más se ha beneficiado con la crisis. Se ha beneficiado con la tremenda devaluación del euro y se ha beneficiado con los costos de fondo
que en bono a 10 años se acercan a cero. O sea, esos bajos costos de financiamiento ellos los transmiten a través de sus bancos a los consumidores y a los inversionistas alemanes, ¿ya? Y además las exportaciones de automóviles, máquinas y otra manufactura alemana ha sido bastante espectacular. Por lo tanto, yo creo que Alemania no va a tener problemas. Si aquí las dudas derechamente caen sobre Francia, que también está haciendo reformas, y caen de alguna u otra manera sobre Italia, que también está haciendo reformas. Y el que no tiene vuelta, yo creo, es Grecia. Sería casi un milagro a esta altura que Grecia no entrará en default. Complejo. La verdad que complejo el panorama. Bueno, tenemos que hacer una apuesta hoy día. Juega Chile. Las casas de apuestas dan como amplio favorito Chile por sobre Uruguay. Hay que estar con la roja en el día de hoy. De todas maneras. ¿Cómo no vamos a hablar de eso? Yo hice un análisis muy detallado. ¿Un análisis económico? Tú sabes que, sí, no económico no, pero tú sabes que yo soy un gran amante del fútbol. Yo lo sé. Y adoro el fútbol y fui a todos los partidos hasta aquí. Ahora ya no tengo entrada porque no le compro a los revendedores, lo haré tranquilamente en mi casa. Pero yo creo que Chile, con lo que tiene, gana a Uruguay. O sea, y además que fíjate que el sesgo ha sido porque sacan un promedio de los últimos 18 años. Y eso es muy mala manera de analizar los encuentros, porque yo creo que habría que analizar los últimos 4 o 5 partidos. Y en los últimos 4 o 5 partidos o empataron o los ganó Chile, y en una sola vez ganó Uruguay. Pero piensa que, a ver, Chile salió primero de su grupo y Uruguay salió tercero. Claro. Por eso que nos tocó desgraciadamente con ellos. Claro. Pero obviamente eso que te dice, o sea que nuestro país lo hizo mucho mejor. Y además está jugando bien. Yo he visto a Chile sin problemas. Fuerza a cada uno de los muchachos, por favor, en la defensa. Que no nos vaya a fallar la defensa, porque si no falla la defensa, Chile va a ganar, y va a ganar por una diferencia de 2 goles. ¿Cuál es tu apuesta? ¿2 goles? Sí, 2-1, puede ser 2-0, 3-1, pero los uruguayos son muy bravos, ¿eh? No hay que mirarlo en menos. Yo sigo el fútbol uruguayo hace muchos años y creo que son extraordinarios y creo que son muy, muy potentes, porque nunca se dan por vencidos. Eso es lo bueno que tienen los uruguayos, fíjate, ¿eh? Son extraordinarios, son como casi una empresa nunca se debe dar por vencida. Y los uruguayos luchan, pero yo creo que Chile hoy día le gana por lo menos por una diferencia de 2 goles. Acuérdense de mí, y si no, mátenme. No, obvio, bueno, esperemos no tener que matarte, esperemos celebrar contigo la próxima persona, o sea, la próxima semana, obviamente. Sí. Preocupación, fíjate, en Venezuela. Sí, la verdad que está muy complicado el panorama. Leopoldo López ya terminó su huelga de hambre, pero, por ejemplo, aquí hay una noticia de la ONU que manifiesta su preocupación por la escasez de alimentos en Venezuela. La verdad que es realmente caótica la situación que vive la población de ese país, un país riquísimo en cuanto a petróleo. Sabemos que lo ha golpeado, ¿no es cierto?, la baja del petróleo, pero también está muy mal administrado. Mal organizada la economía. Mal organizada la economía. Populista. Yo veo a Venezuela realmente mala. Yo creo que es un país así no puede aguantar mucho tiempo, porque los problemas de la población son reales, no son inventados, ¿eh? Y esa falta de libertad que hay, de democracia, por supuesto que también produce una situación muy complicada. Y fíjate que también, digámoslo, o sea, Venezuela desde el año 2012 tiene una sequía de divisas que ha causado una acumulación de deudas comerciales de miles de millones de dólares con proveedores y empresas transnacionales. Esto también ha desatado una crisis de abastecimiento en sectores básicos. ¿Te acuerdas cuando se hablaba que no había papel confort? Y era verdad, y ahora yo creo que eso se suma leche y todos los elementos básicos que necesitan la población para subsistir. Y son otros que hablan que los buitres, que no los financian, te le echan la culpa. Mi abuela me enseñó hace muchos años un dicho que no se me olvida nunca. El cojo le echa la culpa al empedrado. Entonces, está claro que Venezuela está coja y le está echando la culpa al empedrado. En realidad no tienen la culpa el empedrado. Bueno, pero vemos un poco que Leopoldo López logró su objetivo con esta huelga de hambre que casi lo tuvo entre las cuerdas. Muy, muy complicado. ¿Pero lo lideraron? No, pero él dejó de huelga de hambre. ¿Por qué? Porque obviamente que el 6 de diciembre van a haber elecciones legislativas en Venezuela. Y la decisión, obviamente, de este dirigente opositor venezolano, Leopoldo López, de suspender la huelga de hambre que mantenía desde hace ya un mes. O sea, obviamente que quería un mayor influjo de libertad en este país caribeño. Varios.
Y son muy emotivos los venezolanos. El otro día estaba Son viendo muy buena gente, la verdad. transmisión muy de buena DirecTV, el partido de Venezuela con Brasil, y al final le salió un gol a Venezuela que quedaron 2-1. Hubieras visto los relatores venezolanos. Era impresionante. O sea, yo creo que todos los venezolanos que estaban viendo el partido estaban llorando casi. Bueno, eso con respecto a Venezuela y para seguir un poco con nuestros vecinos, Argentina hasta le queda poquito, ¿ah? Poquito. Pero Poquito. Argentina se va al kirchnerismo. Y no sé si te conté, pero yo estaba en un hotel hace pocas semanas atrás, que vienen muchos inversionistas y ahí a la hora del cóctel le hablan todo y cuando se toman el primer trago empiezan a decir todo lo que están haciendo. Entonces me confesó un inversionista norteamericano. ¿Quién te confesó? Me confesó que había ido a Buenos Aires a colocar un fondo de $2.000 millones. Entonces yo se me caí sentado. ¿Pero cómo? Pero si hay controles de capitales. Entonces me dice, no importa, porque de aquí a octubre se van. Entonces, en obvia alusión a la señora Kirchner. Pero ¿tú crees que el que va a venir va a cambiar esto, va a abrir la cuenta de capitales y va a soltar el tipo de cambio? Me dijo este americano, y esto siempre están informados, estoy seguro. Entonces después de eso casi corría a invertir, no $1.000 millones, pero claramente hay como una certeza de que Argentina va a cambiar. Y si tú hablas con los taxistas te dicen, señor, aquí van a haber cambios. O sea, es casi ya un dato que se va al kirchnerismo al poder en Argentina. Oye, hablando de economía local, aquí hay un índice que no lo hemos tocado. ¿Es importante o no es importante? Quiero que tú me lo digas. Que el índice de precios de productos de mayo acumula una variación de un 2,2%. Los sectores de mayor contribución a esta variación mensual son minería con un 4,3%, distribución de energía, gas y agua con un 0,3%. Eso es como el IPC de los mayoristas. ¿Es el IPC de los mayoristas? Claro. Pues yo creo que los precios están subiendo en Chile, en distintos, y están muy afectados porque muchos productos que se venden al por mayor se necesitan costo de energía para financiar los que han ido y eso que la subiendo. energía se supone que ha estado a la baja. Vamos a ver qué pasa con las cuentas eléctricas. Pero acuérdate que los árabes de nuevo dieron vuelta a la llave y ahora la tienen ya en $70 o acercándose a los $70 después que el año pasado estuvo en 45. O sea, hay una tendencia en general inflacionaria en el país, al por menor, al por mayor, están subiendo los precios. Y la razón fundamental es que el tipo de cambio sigue subiendo. De repente retrocede, pero sigue subiendo. Dijiste al comienzo del programa, estaba en 632. Pero yo creo que va a empezar a subir en las próximas semanas. Va a llegar a los 640, va a cruzar los 640 y después veremos. Yo creo que son precios que son muy buenos para los inversionistas en Estados Unidos, pero son también fuente de inflación para la mitad de los bienes de la economía que son transables. Fíjate que aquí está la noticia de Estados Unidos que estábamos esperando, Alejandro. Dice que la economía de Estados Unidos se contrajo levemente en el primer trimestre del 2015. Ya lo sabíamos. Se contrajo anualizado en un 0,2% en el trimestre de enero-marzo, en lugar de sufrir una contracción de 0,7% reportada en el mes pasado. Porque primero dijeron que iba a ser 0,2 positivo, después se corrieron a menos 0,7 y ahora se corrieron para arriba en un menos 0,2. Exactamente. La previsión del PIB estuvo en línea entonces con la proyección de los analistas. En el cuarto trimestre la economía se expandió a una tasa de un 2,2%. Sí, pero el segundo trimestre vamos a ver que vamos a tener una tasa de crecimiento por arriba del 2% y va a volar el dólar en Chile. Acuérdense de mí. Tengamos las noticias. Tú eres el de los que el otro día estaba leyendo un artículo, Alejandro, que hablaba que el dólar podía llegar a los 6,80. ¿Tú crees que puede llegar a 6,80? Podría llegar si se combinan una serie de factores, entre ellos un adelanto a septiembre del alza de tasa de interés y una desaceleración de la economía china bajo el 6%. Podríamos llegar a los 6,80, pero esa es una hipótesis. Yo por el momento digo que los próximos meses va a estar cerca del 6,40. Más o menos en línea con la encuesta de expectativas que se entregó en el día de hoy por el Banco Central. En línea con los niños. En línea con los niños del Banco Central. Porque ahora tú eres de los niños también de Hacienda. Claro. Tú eres de los niños del producto tendencial. Sí. Eres el niño producto tendencial. El niño producto así tendencial. te vamos a presentar. Símbolo. El niño símbolo del producto tendencial. Muy bien. ¡Ay, que gane Chile, Alejandro! Sí, no se preocupen. ¡Fuerza! Alarcón Muchachos, pégale bien a la pelota. Alarcón predice un triunfo. Tengan confianza. De todas maneras. Ahí estamos todos con el corazón rojo apoyando a nuestra roja. Así es. Gracias, Alejandro, que tengas una buena semana. Muchas gracias. A todos ustedes sigan en compañía de Radio Infinitas. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 para dar una nueva mirada financiera.
Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile